Conoce al Philips S616. Con tecnología Soft Blue para evitar cansancio y daño ocular, pantalla IPS Full HD de 5,5 pulgadas y batería removible de 3000 mAh. Clic en el link en la descripción para conocer más. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el unboxing del iPhone 7. Arranquemos. Muchísimas gracias a la gente de Tecnostore que nos consiguió el iPhone 7 para hacer su análisis después del unboxing, lógicamente, y además el test de velocidad. La verdad que tengo muchísimas ganas de probar este nuevo chipset A10, que debe ser una bestia. Pero bueno, importante, les dejo debajo en la descripción los links por si se quieren comprar uno nuevo. Pero también tengan en cuenta que este mismo equipo, el que tengo en mis manos, cuya caja todavía no abrí, lo van a poner en la sección de Tecnotrade, en donde van a poder permutar su equipo por este, con una diferencia arriba, por supuesto. Así que pregúntenle todo lo que tengan ganas a la gente de Tecnostore sobre este tema de las permutas. Así que empecemos directamente a abrir la caja porque ya basta de la introducción. Vamos a ver si tiramos acá y se empieza a romper esto. Ahí está, perfecto, listo, se fue todo acá. Sacamos bolsita y 3, 2, 1, muy bien. Acá tenemos papelitos diseñados por Apple en California, bla bla bla, Apple stickers. No nos importa eso, vamos directamente al iPhone, el cual por un segundo lo vamos a dejar de lado. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Con el clásico cargador adaptador de siempre y con los nuevos auriculares, los AirPods, pero con Lightning y no con el jack de 3,5 milímetros macho. A ver qué hago para abrirlo, tengo que tirar un poquito fuerte de acá. Más fuerte. Más fuerte. Ahí está, Dios mío, qué adhesivo que usaron para los auriculares. Por Dios. Bueno, acá tienen efectivamente al conector Lightning en vez del de 3,5 milímetros que está descansando en paz con Jarambe allá arriba. Y acá obviamente, por supuesto, cable USB a Lightning clásico. Así que vamos a sacar el plastiquito del iPhone. A ver si son dos partes por separado, no sea que se me caiga al piso. No, primero vamos a sacar la parte de atrás. 3, 2, 1, más cerca del micrófono, a ver qué onda. Más o menos, y vamos a ver la parte de adelante. 3, 2, 1. Estuvo bastante bien, no sé si entra en el top. Antes de encenderlo, quiero ver el tema este de botón. Es como si fuera, bueno, un pedazo duro, o sea, no es botón, no se puede apretar. No se puede apretar. Es como en las MacBook Pro, en donde hace ya un tiempo que tenemos este sensor con el motor y no es efectivamente un botón físico, pero bueno, lo que quería probar era justamente eso, que no lo podemos presionar. Ni siquiera se mueve ni nada, o sea, está rígido completamente, como si fuera que estuviese unido al cuerpo y solamente que fuera un pequeño pocito en la parte del frente y nada más. Así que por lo menos ya verificamos que no se puede apretar. Mientras lo encendemos, a ver cuánta batería tenemos. Vamos, Apple, yo sé que vos le dejás batería muy bien. Vamos a verlo físicamente, igual ya lo conocemos. En la parte de la derecha, botón de encendido y apagado. Acá tenemos el slot para la nano SIM, la cual ya tengo preparada para que después Apple me deje ingresar al sistema. Acá abajo tenemos parlante estéreo y micrófono. No tenemos el jack de 3,5 milímetros, ya sé, pero bueno. Después el conector Lightning en la parte de la izquierda, solamente botones de volumen hacia abajo y hacia arriba. Después acá el clásico slider para poder ponerlo en silencio, en vibración, lo que sea. Ya arrancó, perfecto, vamos a apagar la pantalla por un segundo. En la parte de arriba absolutamente nada de nada. Y en la parte trasera lo mismo de siempre, la clásica tapa metálica que viene desde los iPhone 6. Con la cámara, el flash LED cuádruple y además un micrófono de cancelación de sonido. La verdad que la terminación de este iPhone me parece que es la que más me gustó hasta ahora de todos los que probé. Es un lindo color negro, bien mate. Vamos a ver qué tanto atrae a las huellas digitales después de un tiempo de uso. Todavía tengo las manos recién limpias, así que no nos vamos a dar cuenta. Bueno, ahí se encendió la pantalla sola. Vamos a ver si es porque toqué acá. A ver, tengo que presionarlo. Uy, me acabo de dar cuenta del motorcito. Es como si fuera que estuviésemos presionando un trackpad o un mouse y como que toda esta parte de acá abajo es como que es lo que presionamos. Se siente de esa forma. Es súper extraño porque... Y seguramente si vieron algún unboxing o ya leyeron alguno que otro review, muchos hablan de que se siente como en toda la parte de abajo. Y efectivamente es verdad, pero se siente como si estuviéramos presionando toda la parte de abajo del teléfono. Como si fuera todo un botón grande, un trackpad de este tamaño. Es muy extraño y eso que todavía no configuré ni siquiera la fuerza con la que me devuelve el feedback. Así que bueno, lo voy a configurar rápido y ahora vengo. Voy a aprovechar y configurar Touch ID. A ver qué onda. Ah, ahí está. Bueno, la vibración acá sí ya se siente como si fuera... la sensación del motor de vibración clásica. No es lo mismo que cuando presionamos el botón. Vamos a terminar de configurarlo. Me enteré por ahí que también tiene cancelación de sonido activa en el auricular cuando hablamos por teléfono. Dicen que se siente un poco extraño, así que eso también lo voy a probar bastante porque es un detalle que, si mal no recuerdo, no lo mencionaron en la keynote. Y si lo hicieron es como que lo pasaron muy por arriba y me parece algo bastante interesante. Ahí va, ahora me está hablando acerca del nuevo botón de inicio, así que vamos a ver qué onda en Get Started. A ver. Bueno, claro, ahí nos damos cuenta de la sensación que viene de fábrica. El 3. Ay, es
Es re placentero apretarlo, pero es rarísimo, ¿eh? O sea, realmente se siente como si presionáramos todo el teléfono. Es como que el iPhone 7 es un mouse. Es tremendo lo bien hecho que está. A ver, en la 1. Acá es mucho más suavecito. Se nota la diferencia. En la 3 obviamente está mucho más marcado. Después voy a ver qué onda. Si gasta mucha batería o no, porque tal vez sí la gasta. Espero que no gaste mucho, pero bueno, vamos a dejarlo en 3 por ahora. Hay algo que me acabo de dar cuenta, por ejemplo, entremos a notas. Vamos a ver que por supuesto si presiono con el dedo va a funcionar lógicamente como cualquier botón. Ahora, si lo quiero presionar por ejemplo con la uña, o por ejemplo, qué sé yo, con un pedacito de plástico, vamos a ver que no lo toma. O sea, sí o sí tiene que ser básicamente piel humana o algo que pueda conducir, asumo, para que funcione. Así que olvídense de apretar el botón de home con los guantes puestos. Ah, y me falta algo, me falta el adaptador. ¿Dónde está el adaptador? Tiene que estar escondido por acá, ¿no? ¿Dónde está Apple el adaptador a 3,5 milímetros? Lo único que me falta es que no venga. No lo puedo creer. Ah, acá estaba del otro lado. Estaba acá, miren. Ahí está, vamos a mostrar. Seguro que alguien ya que no terminó de ver el video ya me lo puso abajo en los comentarios. No mostrarse el adaptador. Así que bueno, con esto podemos efectivamente hacer que el jack de 3,5 milímetros vuelva a la vida al menos por un ratito. Pero bueno, el cable sí les tengo que decir que es muy finito. Finito al nivel de que es más finito que el de los AirPods. Es como si fuera, ahí está. Es como si fuera el cable que va a cada auricular en los AirPods. No como el cable que lleva, digamos, los dos cablecitos adentro. O sea, es súper finito, así que asumo que... No sé si es que se va a romper rápido acá. Para mí que se va a cortar fácil, porque es muy finito para ser un accesorio. Así que bueno, acá tenemos un adaptador nuevo para que se pierda y se rompa muy rápidamente, como todos los cables de Apple. Así que bueno, mientras todos los haters, por lo que acabo de decir, me escriben insultos abajo en los comentarios, yo me voy a ir a probarlo tranquilo para después hacer un análisis completo. Interrumpo este unboxing para directamente contarles mis primeras impresiones, porque la verdad es que todavía no pude editar el unboxing, entonces aprovecho para justamente meter unos pequeños minutos contándoles qué fue lo que me gustó y lo que no me gustó tanto del iPhone 7 en los más o menos 2 días, casi un día y 3/4 que lo estuve probando. En general el dispositivo es como los que ya conocemos, o sea, funciona igual de bien como el iPhone 6, el iPhone 6S. Es rapidísimo, hice un pequeño test de velocidad sin contar el tiempo, pero no estoy seguro, pero puede ser que bata y rompa el récord porque es tremendo. La velocidad a la que carga un juego es impresionante. El chipset A10 la verdad es que la rompe. Incluso creo que es notoriamente más veloz, por lo menos en lo que es carga y hasta supongo también en lo que es velocidad gráfica, que el Snapdragon 820, así que Qualcomm, ojo. La pantalla está muy buena, pero eso también pasaba con el iPhone 6S. Debajo del sol se ve bárbaro, los ángulos de visión son espectaculares, ese tipo de cosas que ya se imaginan que, bueno, no podían faltar en un iPhone, por lo menos no en los de última generación. Hay una cosa que me encantó, que la verdad que funciona re bien y creo que es una de las features más copadas. Y bueno, ahora estoy grabando con una sola cámara, no lo van a ver, esto lo guardo más para el análisis, pero tiene una nueva característica que cuando levantamos el teléfono se enciende la pantalla sin que tengamos que tocar absolutamente nada. Pero también cuando la bajamos se da cuenta, o sea, se volvió súper inteligente, se da cuenta y apaga la pantalla. Y esto funciona bárbaro. No es que tenemos que andar haciendo así o empujando, haciendo fuerte, o que si lo hacemos más despacito, más suave, más fuerte, no lo toma. No, está muy bien implementado y creo que el review del iPhone 7 va a ser acerca de todo esto. Todas las características que tal vez mencionaron en la keynote o que simplemente no le dieron mucha bola, pero que están buenísimas. El botón está genial, la verdad que no tengo ninguna crítica porque tampoco me tengo que acostumbrar. O sea, no se siente raro, es un botón, es como un botón. O sea, la verdad que si tienen miedo de que les pueda resultar un poco artificial, en absoluto, no se preocupen porque la verdad que está re bien hecho. Con el sensor de huellas tampoco tengo ningún drama, la verdad que desbloquea casi de forma instantánea. Cero problema con eso. La cámara, no bajé todavía los resultados a la PC, pero por lo que pude ver desde la galería, la verdad que se ven bastante bien. Parece que es una cámara que saca fotos muy limpias, como que tienen poco ruido en general, pero otra vez, eso lo tengo que ver en la PC. Y parece que estabiliza bastante bien también, aún si no se nota tanto en la aplicación de cámara. Pero por ejemplo, si abrimos la cámara desde WhatsApp, con la cámara horrible que tiene WhatsApp, pero con la cámara esa, ahí sí nos damos cuenta de la estabilización óptica cuando estamos sacando una foto. Cuando sacamos una foto de la aplicación stock de fábrica, parece como que, bueno, no está estabilizando, pero asumo que sí, o que cropea el sensor. No sé, hay una magia que hace que asumo que, bueno, que permite estabilizar por más que nosotros no lo veamos estable. Y la batería sigue siendo un poco mediocre. No es tan horrible como la del 6S, pero tampoco es una diferencia enorme. Así que no esperen, por ejemplo, si no llegaban al día con el 6S, llegar con creces al final del día con el iPhone 7, porque la verdad es que
no creo que lleguen. O sea, puede simplemente durarles un poquito más. 2 horas más en el 7 Plus tal vez hacen alguna diferencia, pero bueno, los Plus siempre tuvieron buena batería. En los chiquitos, en los 6, 6S y 7, la verdad es que tendrían que ponerle directamente una batería más grande. No hay forma de esquivar eso. Hay algo que sí me parece completamente ridículo y sinceramente sumamente vergonzoso del lado de Apple. Porque vengo usando el Moto G4 Plus hace un tiempo para su análisis, que va a venir, quédense tranquilos, va a venir antes que el del 7, del iPhone 7, no se preocupen. Pero cuando empecé a cargar el iPhone 7 me di cuenta de que tardaba mucho tiempo, por lo menos tardaba mucho más comparado contra el Moto G4 Plus. Tomo este ejemplo porque simplemente es el teléfono que estaba usando, pero es un equipo de gama media tirando para alta. Y sin embargo el iPhone 7 no tiene carga rápida, no puede ser. No puede ser que tarde tanto tiempo. Encima lo cargué con el Turbo Charger de Motorola, que tiene una salida importante como para poder cargar rápido un teléfono. Eso la verdad que me parece impresionante, porque encima de que tiene una batería chiquita y que no dura tanto, hubiera estado genial que se hubieran enfocado un poco en el tema de la carga rápida y decir, bueno, no pasa nada, no llegas al día, bueno, pero en 25 minutos cargas toda la batería. Bueno, listo, ahí está, todo genial, ya está. Igual prefiero que dure más la batería, pero que no tenga carga rápida el iPhone 7, me parece vergonzoso. Así que bueno, no quiero spoilear mucho, no quiero tirar todos los detalles, porque hay unos detalles más respecto a lo que es el motor interno, que funciona genial, que está re bien integrado en todo el sistema. Lo voy a guardar esto para el review. Y el cable es súper finito, es más finito que el del cable USB a Lightning que viene en la caja, que tengo acá. Es casi, supongo, la mitad del diámetro, pero fácil. Así que si le van a dar mucho uso, esperen romper este adaptador muy rápido. Así que bueno, habiendo interceptado el unboxing y cortado, supongo, gran parte del final de este video, acá están mis primeras impresiones muy rápidas del iPhone 7. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.